A ver, conforme los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más y más poderosos, la pregunta de quién los controla se pone, digamos, cada vez más seria. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante para guiar cómo se comportan, la idea de darles una constitución. Pero claro, la gran pregunta es, ¿quién escribe esas reglas? Y esta es la pregunta del millón, la que enfrentan todos los que desarrollan IA. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que estas herramientas que son súper complejas de verdad se alineen con los valores humanos y no terminen haciendo daño? Es un desafío monumental. Bien, en este análisis vamos a desglosar este tema. Empezaremos viendo cómo nos comunicamos con la IA, después entraremos al concepto de una constitución para ella, cómo funciona, las críticas que ha recibido y al final vamos a ver una alternativa que busca ser más democrática. Ok, para poder entender lo de la IA constitucional, primero tenemos que entender el idioma que usamos para hablar con estos modelos, y a esto se le conoce como ingeniería de prompts. A ver, para que quede claro, esto es como darle instrucciones súper precisas a un asistente que es increíblemente inteligente, pero que se toma todo al pie de la letra. Ojo, no es que le estemos cambiando el cerebro al modelo de IA, para nada. Más bien se trata de que nosotros aprendamos a hacer las preguntas correctas para obtener la respuesta que buscamos. Es una mezcla de arte y ciencia, la verdad. Aquí tenemos dos métodos básicos. El prompting zero shot es básicamente pedirle a la IA que haga algo totalmente nuevo sin más. En cambio, el prompting poco shot es más bien como decirle, mira, aquí tienes un par de ejemplos de lo que quiero que hagas. Ahora te toca a ti. Y claro, este último suele funcionar mucho mejor para tareas más complejas. Con esa base ya clara, pasemos a la idea principal. Resulta que la startup de IA, Anthropic, llevó esto de la ingeniería de prompts a otro nivel, proponiendo algo mucho más ambicioso. La idea es bastante simple, pero a la vez muy potente. En lugar de solo darle ejemplos, ¿qué pasaría si le damos a la IA un conjunto de reglas fundamentales, o sea, una constitución, para que la siga siempre? El objetivo es básicamente programar valores como la honestidad y la seguridad directamente en su proceso para tomar decisiones. Y aquí podemos ver algunos de esos principios. Como ven, son de muy alto nivel, enfocados en valores humanos. No son reglas técnicas complicadas, sino más bien directrices morales amplias. La IA es entrenada para que siempre prefiera las respuestas que se apeguen a estas ideas. Entonces, aquí está el meollo del asunto, la gran diferencia. El método estándar, el que se llama RLHF, necesita que un montón de personas estén ahí calificando miles y miles de respuestas de la IA. En cambio, el método de Anthropic, el RLIF, saca a la persona de la ecuación. En su lugar, es la propia IA, guiándose por su constitución, la que aprende a calificar sus propias respuestas. ¿Y qué dice Anthropic? Pues que su método es más rápido, más transparente y, sobre todo, menos propenso a los sesgos humanos. Bueno, pero ¿cómo se aplica esta constitución en la vida real? El proceso de entrenamiento es bastante interesante. Se divide en dos fases muy claras. En la primera fase, el modelo aprende a ser su propio crítico. O sea, genera una respuesta, la compara con su constitución y luego la reescribe para que se ajuste mejor. Ya en la segunda fase, usa esa habilidad para ir mejorando por sí mismo, generando pares de respuestas y eligiendo siempre la que mejor sigue la constitución. Así se va entrenando para volverse cada vez más, constitucional. Aquí lo vemos con un ejemplo práctico. Alguien le pide a la IA algo dañino. Al principio quizás podría obedecer, pero de inmediato se activa el proceso de autocrítica. La IA consulta su constitución, se da cuenta de que la petición es perjudicial y genera una nueva respuesta donde, de forma segura, se niega a hacerlo y explica por qué. Todo esto suena muy prometedor, ¿verdad? Pero no todo el mundo está convencido. De hecho, esto ha generado un debate bastante intenso sobre si este enfoque es de verdad constitucional o si es solo una solución técnica con un muy buen marketing. Los críticos, como la gente del Digital Constitutionalist, argumentan que usar la palabra constitución tiene un peso enorme. Implica un legado de poder limitado, de derechos, de procesos democráticos, que este enfoque corporativo, de arriba hacia abajo, simplemente no tiene. A ver, el problema no es que los principios sean malos, para nada. El problema es que automatizar la moralidad es increíblemente difícil. Conceptos como la equidad, por ejemplo, dependen muchísimo del contexto, y eso es algo que a los algoritmos todavía les cuesta manejar. Y lo más importante, si sacamos a los humanos de la supervisión, ¿quién se hace responsable cuando la IA se equivoca? Y esta es justamente la tensión central de todo este debate.
Se supone que el objetivo es crear una IA centrada en el ser humano, pero el método implica reducir la supervisión humana directa. Los críticos se preguntan si de verdad se puede lograr una cosa sacrificando la otra. Desde el mundo del derecho señalan dos problemas clave. Primero, el déficit de opacidad. Incluso con una constitución, no siempre sabemos por qué la IA tomó una decisión específica. Sigue siendo una caja negra. Y segundo, el déficit de comunidad política. En una democracia, la legitimidad de las reglas viene del pueblo. La constitución de una empresa, pues, no tiene esa misma base. Entonces, si el modelo de una empresa privada tiene estas fallas de legitimidad, ¿cuál es la alternativa? Bueno, esto nos lleva a una idea que se toma la analogía de la Constitución mucho más en serio. La propuesta es cambiar el quién. En lugar de que los ingenieros de una empresa escriban las reglas en secreto, este modelo propone un proceso público, democrático, donde la ciudadanía ayude a redactar una constitución de IA que se aplique a todos los modelos importantes en su país o región. El plan de acción que se propone tiene 3 pasos. Primero, un proceso de creación pública para decidir los principios. Segundo, la creación de tribunales de IA para interpretar esos principios y generar un cuerpo de jurisprudencia, o sea, ejemplos muy claros. Y tercero, exigir que todas las grandes empresas de IA entrenen sus modelos con esta constitución pública. Al final, el objetivo de todo esto es más político que técnico. Se trata de que el poder de los algoritmos tenga una base de legitimidad democrática, asegurando que los valores que están en nuestros sistemas de IA sean un reflejo de la sociedad a la que sirven, y no solo de la empresa que los creó. Y eso nos regresa a la pregunta con la que empezamos, pero ahora entendiendo mucho mejor todo lo que está en juego. La discusión no es solo sobre qué reglas son mejores, sino sobre quién tiene el derecho y la legitimidad para escribirlas. ¿Serán las corporaciones privadas o serán las comunidades democráticas? El camino que elijamos va a definir el futuro de la inteligencia artificial.